captivum solve Israel, qui tenit in exil. Hola, ¿qué tal a todos? De nuevo los saludo y les doy la bienvenida. Estamos ya en esta tercera sesión transmitiendo para pues seguir con nuestro itinerario de Adviento de estos temas que hemos preparado con ustedes. Vengan y lo verán, discípulos misioneros, testigos de la esperanza. Bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro siguiente tema. Pues bien, estamos ya en la segunda semana de Adviento. Este domingo pasado hemos encendido nuestra segunda vela, ¿sí?, de nuestra corona de Adviento y nos disponemos pues a reflexionar en lo que el Señor pues quiere decirnos a cada uno de nosotros para esta semana. Les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor y nos dispongamos pues para esta sesión. Decimos todos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de la historia, en este camino de Adviento nos detenemos un instante para contemplar a María, la mujer que, tocada por tu palabra, no se quedó inmóvil, sino que se levantó y partió sin demora. Gracias, Señor, por el ejemplo de María, discípula misionera, que convierte la esperanza en movimiento y el asombro en servicio, y la fe en presencia que consuela y transforma. Danos, Señor, un corazón vigilante, capaz de escuchar tu voz, y unos pies dispuestos a caminar hacia el otro, como ella lo hizo con Isabel. Que este Adviento no pase en la comodidad de la espera, sino que nos empuje, como a María, a atravesar montañas, a visitar a los que esperan, a ser consuelo para los que sufren y compañía para los que están solos. Ven, Señor Jesús, y despierta en nosotros una esperanza que se pone de pie, que no teme salir y que canta, aún en el camino, la alegría de tu promesa cumplida. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, mis hermanos, estamos entonces ya con esta tercera reflexión en la que partimos pues de este segundo domingo de Adviento y lo vamos a hacer dejándonos conducir por una figura central de este tiempo, la figura de nuestra Santa Madre, la Virgen María, pero no una María estática o sentimental, sino una María que se levanta, una María que camina y sirve. Como escucharemos en el Evangelio que reflexionaremos hoy, nos presenta la escena de la visitación y la primera frase que nos impacta es precisamente esa: María se levantó y partió sin demora. Podríamos detenernos aquí a reflexionar todo el Adviento en esta sola frase que encierra una teología del movimiento espiritual, un llamado a la acción esperanzada, una espiritualidad en salida. Comencemos pues entonces nuestro itinerario de reflexión y partimos de este tema que es precisamente un tema que parte para profundizar en el gesto de María al visitar a su prima Isabel, ¿sí? Ahí descubrimos un detalle precioso que muchas veces pasa desapercibido. El verbo que utiliza el evangelista Lucas para describir su acción no es cualquier verbo. El texto dice en Lucas 1:39, María se levantó y partió sin demora. Pero fíjense qué interesante porque el original griego del Evangelio de Lucas utiliza la palabra anistemi y anistemi significa literalmente levantarse. Ahora bien, ¿qué tiene de especial este verbo? Pues fíjense que nada más ni nada menos es el mismo que se emplea en los relatos de la resurrección de Jesús, ¿sí? Cuando las mujeres llegan, por ejemplo, al sepulcro y no encuentran su cuerpo, el ángel les dice, no está aquí, ha resucitado. Pero ahí en ese ha resucitado es se ha levantado, es anistemi. Y ahí se usa esta forma del mismo verbo. Entonces, esto nos conduce a una reflexión muy interesante.
Partiremos de un primer punto que es precisamente entender a una María pascual, en el sentido de levantarse como quien resucita. Esto quiere decir que María no solo realiza un desplazamiento geográfico, sino que vive una transformación interior. Se pone de pie como alguien que ha sido tocado por la vida nueva de Dios. Su levantarse es un signo pascual, es esperanza encarnada que no puede quedarse sentada. Así como Jesús se levanta del sepulcro, María se levanta de sí misma, de su intimidad, de su experiencia personal con Dios, para ir al encuentro del otro. Y lo hace sin demora. Aquí el Adviento adquiere una tonalidad profunda. Esperar no es quedarse quieto, sino disponerse activamente, moverse, salir al encuentro. En un segundo aspecto, vemos el Adviento como ese kairos de resurrección interior. ¿Recuerdan la sesión anterior? Hablábamos precisamente de este tiempo de la presencia de Dios, de este kairos. Pero este es un kairos que nos mueve, que nos invita a levantarnos a partir de nosotros mismos, desde nuestro interior. Este verbo nos interpela hoy profundamente y pudiéramos preguntarnos qué hay en mí que necesita ser levantado por la gracia. ¿Qué zonas de mi alma están paralizadas, tibias, dormidas? ¿Estoy esperando a Dios de forma pasiva o estoy dejándome mover por su palabra? Hermanos, el Adviento no es una etapa litúrgica, decorativa o nostálgica. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de despertar espiritual, de decisión interior. No se trata solo de preparar el pesebre, sino de permitir que el Señor venga a la carne concreta de mi historia. En un tercer aspecto, la esperanza cristiana es movimiento, no letargo. El Papa Francisco nos recordaba esto cuando decía en torno a la esperanza cristiana, decía el Papa Francisco, no es pasiva ni ingenua, sino dinámica y comprometida. Así lo manifiesta Spes non confundit. Por eso, la esperanza cristiana no anestesia, al contrario, despierta, sacude, pone en pie. Cada vez que celebramos el Adviento, el Señor nos invita a vivir una pequeña Pascua anticipada, a pasar de la noche al día, de la parálisis de la acción a actuar concretamente, de la tristeza al gozo, de la rutina a la misión. Y en un cuarto aspecto, María, pues va a ser el modelo de fe que se levanta. María nos enseña que la verdadera espiritualidad no se encierra ni se detiene en la intimidad de la experiencia religiosa. Cuando uno ha encontrado al Dios vivo, como ella, se levanta y parte sin demora. El Evangelio de hoy no es solo un relato piadoso, es una convocatoria. Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, levántate tú que duermes, y Cristo será tu luz, ¿verdad? Recordando las palabras de San Pablo en su carta a los Efesios. Despierta, sal, camina, visita, ama, sirve. Y pudiéramos ir aterrizando precisamente con esta pregunta. ¿Qué en mí necesita resucitar? ¿Qué parte de mí necesita resucitar? Este anístemi es una llave espiritual para nuestro Adviento. Nos dice que no podemos vivir la fe sentados, ni permitir que la rutina espiritual nos anestesie. Hoy el Señor nos invita a vivir un pequeño acto de resurrección, a levantarnos interiormente, a vencer la comodidad, a lanzarnos al encuentro del otro con María. Entonces, la esperanza verdadera no se conforma con esperar meramente, no, se levanta y se mueve. En un segundo punto de reflexión, hermanos,
Continuamos contemplando a María, pero ahora no solo como la mujer que se levanta y parte sin demora, sino también como la mujer del encuentro, la mujer que va en búsqueda del otro, de encontrarse con el otro. Por eso decimos que María es la mujer del encuentro. Y esto lo vamos a reflexionar en cuatro principales aspectos. Primero, María no se aísla, se mueve al encuentro. María apenas ha recibido el anuncio del ángel y ha concebido al Hijo de Dios en su seno, no se encierra para disfrutar de esta experiencia mística ahí en su casa, en su soledad, en su intimidad. No, cae en la tentación del aislamiento espiritual que muchas veces puede disfrazarse de recogimiento. María no se repliega, hermanos, para proteger su fe como algo íntimo o privado. Esto es muy interesante, porque lo que nos dice este relato es que María se levanta y parte sin demora, no porque se lo hayan pedido, sino porque su fe, encendida por la promesa de Dios, se convierte inmediatamente en una caridad activa. Su espiritualidad no la aleja del mundo, sino que la impulsa hacia el otro. Así María encarna un principio fundamental del discipulado misionero, del ser discípula misionera en salida. La fe auténtica siempre va a conducir al encuentro. Este gesto de María es profundamente actual para nosotros, hermanos. Hoy, en una cultura que vivimos del sálvese quien pueda, del narcisismo espiritual y del culto al yo, del narcisismo exagerado, ella nos enseña que quien ha sido tocado por Dios no se queda quieto, se pone en camino, se pone en camino. Es lo que pudiéramos decir en un segundo aspecto, el primer gesto misionero del Evangelio. La visitación no es solo una escena tierna o familiar, es teológicamente el primer gesto misionero del Evangelio de Lucas. María, llevando a Cristo en su seno, sale al encuentro de Isabel. Su viaje no solo es geográfico, es un viaje espiritual, eclesial, profético. Podríamos decir que María inaugura la iglesia en salida, ¿sí? Esa iglesia en salida que el Papa Francisco nos presentaba, nos alentaba a vivir en Evangelii Gaudium por ahí del número 20. Aún María, aún sin haber recibido una orden explícita, ella intuye que la gracia que ha recibido no puede quedarse encerrada en su corazón, que la salvación debe compartirse. Esta intuición mariana se convierte en estilo misionero para todos los discípulos. Quien ha encontrado a Cristo lo lleva consigo y lo entrega con ternura y disponibilidad. María no proclama doctrinas ni enseña con discursos. Su sola presencia evangeliza. Su visita es evangelización de forma de abrazo, de presencia silenciosa, de escucha. En un tercer aspecto, decimos que esta visita de María provoca vida, gozo y profecía. La consecuencia de esta visita es desbordante. El niño salta de alegría en el vientre de Isabel. Isabel queda llena del Espíritu Santo y profetiza con voz clara y emocionada, ¿sí? Todo en esta escena es vida que brota, alegría que irrumpe, espíritu que se derrama. La presencia de María, portadora de la palabra, despierta lo dormido, fecunda lo estéril y enciende la esperanza. Esta escena es una catequesis viviente sobre lo que puede hacer un creyente cuando se deja llevar por el impulso de la fe. Nos interpela. ¿Qué provocamos nosotros cuando llegamos a un lugar? ¿Nuestra presencia lleva a Cristo? ¿Nuestra presencia genera paz? ¿Nuestra presencia genera alegría? ¿Nuestra presencia genera profecía? ¿O pasamos por la vida sin encender nada ni a nadie? La fe auténtica se contagia con gestos, con cercanía, con humildad. María no llega con teorías, sino con Cristo en su seno y en el corazón. Y en un cuarto aspecto,
El Adviento, pues, es movimiento hacia el otro. Este episodio que estamos reflexionando de la visitación nos enseña algo esencial para el Adviento. No se trata solo de prepararnos para recibir a Jesús en Navidad, sino de salir al encuentro de quienes lo necesitan hoy. El Adviento no es una espera pasiva ni nostálgica, es movimiento misionero, es levantarse y partir sin demora, como María lo hizo. Es preguntarse a quién necesita visitar hoy mi fe. ¿Dónde está mi Isabel? ¿Dónde mi prójimo? ¿Dónde está mi hermano en el que Dios me espera? En un tiempo de encierro existencial, de individualismo exacerbado, como decíamos, aquí el gesto de María es un llamado a recuperar el valor del encuentro, de la visita, de la comunión que da sentido al Adviento y a la fe. Por eso, hermanos, la figura de María nos acompaña en esta segunda semana. A partir de este domingo, segundo domingo de Adviento, nos acompaña María como un modelo de esperanza que no se conforma solo con esperar meramente, sino que se pone en marcha, se vuelve presencia fecunda, se transforma en anuncio vivo de la alegría que viene. Por allá del inicios de este año, precisamente el 5 de febrero del 2025, el Papa Francisco en una de sus audiencias dijo: María, después de su asombro y admiración ante lo que le anuncia el ángel, no elige protegerse del mundo, no teme los peligros y los juicios de los demás, sino que sale al encuentro con los demás. Y bien, hermanos, esto nos conduce a reflexionar precisamente en esta esperanza misionera y samaritana. Ver el Adviento como un camino hacia la encarnación no es solo preparación interior, es también una escuela de salida, de misión, de cercanía concreta. Y en María encontramos el rostro perfecto de esta esperanza que no se encierra, sino que se transforma en caridad activa. Reflexionemos esto en varios sentidos. Primero, María es el prototipo de la iglesia en salida. Así lo expresó el Papa Francisco también en Evangelii Gaudium, cuando nos decía: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad. Esta frase, fíjense, lejos de ser una consigna, es un llamado a toda la iglesia. Y María lo vivió antes que nadie. Esa joven de Nazaret, sin necesidad de órdenes explícitas, se lanza al camino, sube montañas, se compromete, se hace prójima. Su esperanza no es quietud espiritual, es audacia amorosa, es movimiento por dentro y por fuera. Por eso decimos que María anticipa la iglesia samaritana, que no pasa de largo frente al dolor del otro, que no espera la Navidad en el encierro, en la clausura, sino en camino. En un segundo aspecto, la esperanza cristiana, decimos, no evade, transforma. Muchos hoy entienden la esperanza como un consuelo meramente psicológico, una ilusión que ayuda a sobrellevar la vida, pero realmente la esperanza del Evangelio no anestesia, hermanos. Como hemos visto, la esperanza evangélica despierta, no distrae, transforma. La verdadera esperanza es misionera, porque no espera que Dios haga todo, colabora con Él. No mira solo al cielo, pisa la tierra con compasión. No se contenta con desear un mundo mejor, trabaja por crear un mundo mejor. Por eso María nos recuerda que la esperanza que nos convierte en salida, en compromiso, en proximidad, no es solo una teoría religiosa, no es solo una teoría religiosa. En un tercer aspecto, es necesario, pues, salir al encuentro, porque salir al encuentro es fruto de la esperanza. La visitación es un ejemplo de que la experiencia de Dios debe volverse
visita al prójimo. María no va a hablar de sí misma, no lleva un proyecto espiritual, lleva al Verbo hecho carne y lo entrega en la ternura de su presencia. Y este gesto tiene un eco para la iglesia, para todos nosotros hoy en día. Si la fe no me lleva a buscar al otro, ¿de qué me sirve? Si la esperanza no me pone en camino, ¿qué estoy esperando? El Adviento no nos llama solo a encender velas, sino a encender vidas. Y eso empieza con el paso sencillo y valiente de salir para empezar de mí mismo. Cuarto aspecto. Esto es lo que nos mueve, lo que nos conduce a un itinerario espiritual que pudiéramos llamar de la visitación. ¿Sí? De este texto evangélico, pues que no solo nos narra un episodio, sino que es toda una pedagogía espiritual para nosotros hoy. Podemos trazar en él un itinerario misionero con 5 principales pasos que todo discípulo está llamado a vivir. Ojo, primer paso, que todo discípulo misionero está llamado a vivir. Escucha la palabra. Recuerdan, Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, Shema Israel, escucha Israel. Y así como María, que abre su corazón a lo que Dios le dice, sin entenderlo todo, pero se dispone confiadamente a escuchar su palabra. Entonces, el discípulo misionero, primero, está llamado a vivir la escucha. Segundo, acoge la promesa, así como María, no duda, responde. Palabras extraordinarias, hágase en mí según tu palabra. Deja que la promesa de Dios la fecunde por dentro. Y eso es lo que también debemos hacer nosotros como discípulos misioneros, acoger la promesa que Dios nos ha hecho. No dudando, respondiendo. Tercero, se pone en camino. Esa es la actitud, movimiento. No se queda. María no se queda en la pasividad y lo que nos enseña es precisamente que su fe se mueve, su fe se vuelve movimiento, se vuelve salida, se vuelve búsqueda de encuentro, de cercanía, se pone en camino. Cuarto, encuentra al otro y es lo que hace María. Llega a casa de Isabel y su fe en este sentido se convierte en encuentro, en consuelo, en bendición compartida. Y a eso estamos llamados, discípulos misioneros hoy, ¿verdad? También a ser discípulos que buscan el encuentro con el otro. Quinto, proclama al Salvador. Su testimonio, el testimonio de María, brota en el famoso Magnificat, que es un canto misionero, un canto profético, un canto liberador. Y eso es también lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a ser discípulos enviados a proclamar a nuestro Señor y Salvador. Ese es nuestro camino en Adviento, al igual que María, ¿verdad? Escuchar, aceptar, movernos, abrazar, anunciar. El testimonio de María nos enseña que el que posee la esperanza no se encierra, sino que va al encuentro de los demás para compartirla. Y por último, hermanos, entramos a reflexionar uno de los gestos más profundos del relato de la visitación. Y a pesar de que es de los más profundos, es de los menos subrayados, es de los menos resaltados. Y ese es el servicio, ¿verdad? El servicio de María. El servicio como expresión visible de la esperanza. Entonces decimos que María no nada más llega con Isabel y ya se regresa a su casa, no. Dice el Evangelio que María se queda con ella unos 3 meses. En esa frase tan sencilla y tan breve, pues se esconde un tesoro. ¿Por qué? Porque dice más de lo que parece. El Evangelio no pierde palabras y cuando afirma que María se quedó 3 meses con Isabel, nos revela la encarnación concreta de la esperanza. María no hizo una visita, ahora sí como decimos comúnmente, de doctor, ¿verdad? Una visita rápida, protocolaria o social. Se quedó, permaneció, acompañó, sirvió. El Adviento aquí se revela como un tiempo de permanencia
amorosa, no solo de gestos simbólicos. María se queda para ayudar a una mujer anciana y que a pesar de estar anciana, estaba embarazada, necesitada. Allí en la casa de Isabel se hace evidente que la espiritualidad cristiana nace y crece en la vida cotidiana, en la cocina, en las tareas de la casa, en el apoyo físico, en el cuidado concreto. Nos recuerda que el amor cristiano siempre se mide por el tiempo que estamos dispuestos a regalar. Repito eso, el amor cristiano siempre se mide por el tiempo que estamos dispuestos a dar, a regalar al otro. Segundo, la esperanza verdadera se traduce en un servicio concreto. María vivió una experiencia mística incomparable. Concibe al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Pero esa experiencia no la lleva al aislamiento, ni a refugiarse en una espiritualidad desencarnada. La verdadera esperanza siempre se traduce en servicio, siempre se traduce en servicio. No es evasión, no es refugio interior, no es consuelo sentimental. La esperanza cristiana es activa, transformadora, misionera. Y la visitación es el mejor ejemplo. María cree y por eso camina. María espera y por eso sirve. María ama y por eso acompaña. La esperanza que no se vuelve manos que ayudan, pies que caminan, corazón que escucha, corre el riesgo de convertirse en una teoría hermosa, pero estéril. El Adviento entonces es la oportunidad para que nuestra esperanza deje de ser solo un deseo y se convierta en caridad operativa. Tercer aspecto, no visita por cortesía, sino por amor encarnado. María, pues, no va a cumplir un compromiso social, no va porque tocaba ir, pues, porque ya tenía que ir, era la hora de ir. No, ella va porque ama y el amor, cuando es real, se encarna. La encarnación de Cristo comienza antes del pesebre, comienza en la encarnación del amor de María. En ese amor, como hemos dicho, que camina, que escucha, que acompaña, que se queda. El amor encarnado es la marca del discípulo misionero. No es sentimentalismo, no es filantropía, es amor que toca la vida del otro y la transforma desde el dentro. Y María evangeliza sin decir una sola palabra. Es lo mejor que nos enseña. Evangeliza con su presencia, con su disposición, con su servicio. Y ese es el anuncio más eficaz en nuestro tiempo, donde abundan muchas palabras y escasean la presencia verdadera. Ahí está el anuncio más eficaz en nuestro tiempo. El anuncio que se expresa con nuestras acciones concretas, con nuestra presencia, con nuestra disposición, con nuestro servicio. Cuarto aspecto, la fe que no sirve no transforma. Juan Pablo II decía, una fe que no hace justicia no es fe. Podemos añadir con toda certeza que una esperanza que no sirve no es esperanza cristiana. La fe auténtica siempre se inclina hacia el otro. La fe sin obras no solo está muerta, sino que deja sin vida al que la profesa. Y María nos enseña que el servicio no es una actividad opcional, sino una consecuencia natural de haber encontrado a Dios. Después de recibir la anunciación, no busca espacios para cultivar una espiritualidad elitista, más bien se vuelve servidora. Y allí, en ese servicio, la esperanza se vuelve visible, comprensible y podemos decir incluso contagiosa, ¿verdad? Por eso los obispos en Aparecida, ya por el 2007, en Aparecida, llaman a María estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos. ¿Por qué? Pues porque evangeliza con el estilo más cristiano que existe,
más cristiano que existe. El estilo más cristiano que existe es el estilo del servicio. Sirviendo se evangeliza. Este es el verdadero espíritu del Adviento, hermanos. Una esperanza viva que no se refugia en los templos, sino que entra en las casas, que no se encierra en el alma, sino que toca la vida del otro. Y por último, María peregrina de la esperanza. Queremos conectar pues la figura de María con el sentido profundo que ha tenido todo este año el jubileo de la esperanza, ¿verdad? Ya hemos caminado pues todo un año para este jubileo que está próximo a clausurarse, y el Adviento en este sentido nos invita a preparar este gran acontecimiento no como espectadores, sino como peregrinos. ¿Y quién mejor que María para mostrarnos cómo se camina en la fe? Por eso decimos que María es figura viva de la esperanza. María no es una estatua inmóvil ni un icono de devoción pasiva. María es mujer en camino, mujer que se levanta y sale, mujer que peregrina, ¿verdad? Mujer peregrina de la esperanza. Como dice Spes non confundit. La esperanza encuentra en la Madre de Dios su testimonio más alto. En ella vemos que la esperanza no es un fútil optimismo, sino un don de gracia en el realismo de la vida. Spes non confundit número 24. Es decir, que la esperanza no es un sentimiento romántico, ni una idea bonita para tiempos difíciles. Es un don de Dios que se encarna en el camino de quienes, como María, creen sin ver y caminan sin controlar. En un segundo aspecto decimos, María no pide garantías, se pone en marcha. María nos enseña que el verdadero creyente, el verdadero discípulo misionero, no espera pasivamente a que Dios le resuelva la vida. Al contrario, cree antes de ver, camina antes de saber hacia dónde va, sirve antes de recibir recompensa alguna. Y María es la imagen perfecta de lo que este jubileo ha querido despertar en la iglesia. Un pueblo en marcha, no instalado y acomodado en el encierro, una comunidad esperanzada, no resignada. Y María no exige certezas, no necesita que todo esté bajo control, le basta una palabra del ángel para levantarse y actuar. Esa, hermanos, es la madurez espiritual de la que tanto necesitamos hoy. Por eso decimos que la esperanza encarnada es necesaria en estos tiempos de desencanto. Tantas comunidades hoy, parroquias, movimientos, familias, sienten el peso del cansancio pastoral, de la desilusión por la falta de frutos, de la herida por los conflictos internos entre los grupos y comunidades de la iglesia, o grupos y comunidades sociales. Y aquí María se vuelve modelo y consuelo, porque su esperanza no se basa en resultados visibles, sino en el Dios que está actuando en lo escondido, porque no caminó con éxito asegurado, sino con la confianza de que Dios cumple sus promesas. Ella no tenía un GPS espiritual que le dijera para dónde ir. Ella lo único que tuvo fue y es fe. No tuvo reconocimiento público, tuvo convicción interior. No caminó en la seguridad, caminó en la promesa. Y eso, hermanos, es lo que de alguna manera la iglesia durante todo este 2025, por medio de este jubileo, ha querido restaurar en cada uno de nosotros, para ser una iglesia que camina confiando, que sale aunque no vea el final, que sabe que la fidelidad es ya fecundidad. Por eso decimos que el camino es parte del milagro. Y aquí hay una idea poderosa, ¿eh? El camino no es solo preparación para el milagro. El camino ya es parte del milagro. Cuando María sale de Nazaret hacia la casa de Isabel, no solo lleva a Jesús en su seno, lleva una esperanza encarnada en su cuerpo, lleva una fe viva en sus pasos, lleva la ternura de Dios en su actitud.
Ella no guarda la esperanza para sí, sino que la comparte en el encuentro. Y esto es exactamente lo que nos pide el Papa Francisco, o nos pedía el Papa Francisco cuando hablaba de una iglesia en salida, una iglesia que no espera pasivamente que el mundo cambie, sino que sale y sale a sembrar esperanza incluso en las tierras más áridas. Entonces, pudiéramos preguntarnos, hermanos, ¿estamos caminando como María? Este es el gran interrogante que pues ha calado el jubileo de la esperanza en todo este año. Y este es el grande interrogante del Adviento. ¿Nos hemos levantado como María? ¿Nos estamos moviendo hacia el otro? ¿O seguimos esperando que alguien más lo haga por nosotros? El jubileo no ha sido un evento de calendario, ha sido un kairos espiritual, una invitación de Dios a renovar el corazón, la fe, la esperanza y la misión. Y María, como en las bodas de Caná, nos vuelve a decir al oído: hagan lo que Él les diga. ¿Y qué nos dice Él hoy? ¿Qué nos dice el Señor hoy? Levántate, camina, visita, sirve, comparte, evangeliza, ama. Pidamos, hermanos, a María que nos acompañe en este tiempo de Adviento y para cerrar este año jubilar, que nos acompañe, que sea parte de nuestro camino como madre, como compañera, como modelo de esperanza activa. Ella nos enseña que no se trata de caminar sin miedo, sino de caminar con fe a pesar del miedo. Así como María, convirtamos este Adviento en un camino misionero de esperanza compartida. Pues bien, hermanos, vamos a pasar a la lectura que hemos sugerido para promover un momento de oración en el tiempo en el que estés observando este video, sea en la tarde, en la mañana, en la noche. Pues date un tiempo para reflexionar esto que hemos compartido y escuchar y leer junto con nosotros este fragmento del Evangelio de Lucas del capítulo 1 del versículo 39 al 45 y que nos sirva para meditar y que nos sirva para reflexionar, para orar. En aquellos días, María se levantó y partió sin demora a una ciudad de la región montañosa de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumpliría lo que te fue dicho de parte del Señor. Palabra del Señor. Pues a partir de esta lectura, hermanos, vamos a proponer, como lo hemos hecho en sesiones anteriores, estas pistas para la reflexión, para que en algún momento tú puedas responder a estas interrogantes que nos sirvan para reflexionar en esta semana de Adviento. ¿Quién es mi Isabel hoy? María tenía a su Isabel y corrió, se levantó, corrió y fue, caminó, cruzó montañas y fue para visitar a Isabel. ¿A quién tienes que ir a buscar tú? ¿A quién me está enviando el Señor en este tiempo? Mi esperanza ¿me mueve hacia los demás o me encierra en mí mismo? ¿Qué montaña debo atravesar para llevar consuelo y fe a alguien más? ¿Cómo puedo hacer de esta semana una verdadera visitación misionera? Y con base en estas interrogantes, hermanos, pues les invito que para ir concluyendo nuestra sesión nos dispongamos a hablar con el Señor y a que juntos hagamos esta oración. Decimos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de la promesa, que en el silencio fecundo del Adviento siembras en nosotros la semilla de la esperanza, hoy queremos ponernos en camino como María, que no se quedó quieta, sino que partió sin demora. Gracias por hablarnos al corazón a través de tu palabra y por mostrarnos que la fe auténtica no se encierra, sino que se ofrece. Haznos valientes para salir al encuentro del hermano, con los pies de la caridad, el corazón en escucha y las manos abiertas al servicio. Señor,
que como María no temamos las montañas del cansancio o del miedo, sino que caminemos con alegría, llevando al mundo la presencia de tu Hijo, que cada visita, cada gesto, cada palabra nuestra provoque también un salto de gozo en los corazones que nos esperan. Enséñanos, María, a esperar saliendo, a creer caminando, a amar sirviendo. Que este Adviento no pase sin dejarnos transformados y que como tú podamos ser portadores del Salvador a quienes lo buscan sin saberlo. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, ahora pasamos a nuestra propuesta de acción misionera para esta semana, siguiendo pues el núcleo temático de esta sesión. Levántate y ve, la esperanza camina con nombre propio. Elige a una persona concreta que esté viviendo una situación, ya sea de soledad, de enfermedad, de crisis de fe o de tristeza, a una persona que tú sabes que necesita que se le visite. Ve a su encuentro, haz una visita. Si no puedes visitarla, llámala o mándale un mensaje personal. No vayas con respuestas ni sermones, ve con tu presencia, con tu escucha, con tu ternura. Lleva un signo. Si puedes, comparte una vela, una imagen de María, una cita bíblica o una oración sencilla que encienda la esperanza. Porque la esperanza, hermanos, la verdadera esperanza se reconoce porque nos hace caminar hacia alguien. No pospongas el amor. Levántate y ve. Pues gracias, gracias mis hermanos por esta tercera sesión y esperemos que este itinerario de Adviento que estamos proponiendo pues nos ayude a vivir estos días de preparación al misterio de la encarnación en nuestra fe, nos haga mejores cristianos, mejores discípulos, misioneros. Quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima. Saludos a todos.